Para mí es un privilegio estar aquí delante de ustedes, delante de la iglesia del Señor, de los redimidos que se reúnen en este lugar, aquí en la ciudad de Medellín. Reciban de mi parte un saludo cordial en el nombre del Señor Jesucristo. Y también a nombre de la institución la cual presido, el Señor me ha dado la dignidad de estar al frente del Instituto Bíblico ubicado en la ciudad de Ocaña. Allí estamos con un equipo de profesores preparando hombres y mujeres para el servicio en la obra del Señor. Así que reciban también de parte de la institución un saludo muy cordial, un saludo benévolo en el nombre del Altísimo, del Dios Todopoderoso. Amén. Bien. Después del saludo, quiero decirle a la iglesia, sí, a todos ustedes, a hombres y mujeres que se reúnen en este lugar, decirles que estamos muy agradecidos con Dios y agradecidos con ustedes por el aporte, por el apoyo, por sus oraciones a favor de la institución. Y de pronto usted se estará preguntando, ¿y qué estoy aportando para la institución? Mire, orar por nosotros, eso es muy importante. Orar por los hombres y mujeres que se están preparando allí para servir en la obra. También cuando ustedes hacen presencia en los diferentes eventos de la Alianza, en los diferentes eventos del Instituto Bíblico, porque hace rato vienen haciendo presencia, ustedes nos están apoyando y nos están respaldando. También con las ofrendas, claro, han llegado varias ofrendas, así que aprovecho este espacio y este momento para agradecerle al hermano pastor, a la directiva de la iglesia y a todos ustedes por ese apoyo tan importante, tan relevante para la institución. El Instituto Bíblico inició en el año 63 con Arturo Baker, que llegó a la ciudad de Ocaña con el propósito de preparar hombres y mujeres para servir en la obra del Señor. Y lo llamó así, Instituto Bíblico, porque todas las herramientas que se dan allí apuntan a estudiar el Sagrado Texto, apuntan a estudiar la Biblia, la palabra del Señor. Así que, hermanos, ustedes nos están apoyando, nos están respaldando, así como lo hacen otras iglesias también de la denominación Alianza Evangélica de Colombia. La gratitud en nombre del Señor para todos ustedes. Bien, después del saludo y después de la gratitud, vamos a considerar el texto en esta mañana. 2 versículos. En la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Timoteo estaba en Éfeso, pastoreando la iglesia allí en este lugar, y por allá en el año 64, 65, bajo la inspiración del Espíritu Santo, el apóstol Pablo, como instrumento de Dios, se dirige a Timoteo. Así que estas palabras, estas oraciones, estas frases, estas líneas que hay aquí tienen el sello de Dios, es la palabra inspirada. Y el capítulo 5 habla de deberes hacia los demás en el contexto de la iglesia, particularmente en el contexto de la iglesia de Éfeso, pero se extiende también a nosotros. Y está hablando de deberes para el anciano, cómo tratar al anciano en cuanto a edad se refiere, cómo tratar a los jóvenes de la iglesia, cómo tratar a las ancianas, cómo tratar a las jovencitas, cómo tratar a las viudas. Pero hay un segmento que habla del trato hacia los que presiden la iglesia espiritualmente, hacia los obreros, obreros del Señor. Por eso en esta mañana, amada iglesia, apreciados amigos que nos acompañan, vamos a hablar del obrero del Señor, el obrero del Señor. Cantábamos un hermoso himno acerca de trabajar en la viña del Señor. Y yo sé que todos los hermanos
que todos los que hemos sido llamados a participar de la salvación y a formar parte del cuerpo de Cristo, pues servimos al Señor. Gracias a Dios por aquellos que tienen su profesión, ¿sí? Por aquellos académicos que o trabajan con el Estado, pero que también sacan parte de su tiempo para servir en la obra de Dios. Por aquellos que tienen sus negocios, por aquellos que trabajan formalmente, pero que sacan también espacio para servir en la obra del Señor. Gracias al Señor. Gracias a Dios por aquellos que tienen sus trabajos informales y de esa manera se mantienen a sus familias, pero que también sacan espacio para servir en la obra del Señor. Amén. Gracias por hombres y mujeres, sí, que tienen sus profesiones, que tienen sus trabajos, pero que también sacan espacio para trabajar en la obra. Pero hay unos obreros que se dedican todo el tiempo, sí, tiempo completo, el tiempo completo para servir en la obra. Así que, hermanos, vamos a hablar del obrero del Señor y quiero hacer una analogía, una semejanza, porque, ¿sabe? Dios en la legislación allá en el Antiguo Testamento y especialmente en el libro de Deuteronomio, cuando Él está dando allá en el capítulo 24 leyes humanitarias, cómo tratarse el uno al otro, Dios en una pequeña línea, capítulo 25, versículo 24, legisla a favor del buey. El buey, y usted se estará preguntando, el buey, sí, legisla a favor del buey o de los bueyes, que cumplían en esa época y en ese contexto, o en el contexto bíblico, una función muy importante. El buey era un animal útil para la caza. Los bueyes, después de recibir ese proceso de entrenamiento, eran útiles y funcionaban a favor de la familia del pueblo de Israel y de las familias bíblicas. Se usaba el buey para llevar el agua a la casa. Se usaba el buey para arar la tierra y sembrarla. Se usaba el buey para cargar ciertos productos. Se usaba el buey para trillar el alimento y tenía muchas otras funciones. Y de una manera pintoresca e ilustrativa y a la manera de la pedagogía de Dios, pues aparece aquí en el versículo 17 y en el versículo 18 con relación a los obreros del Señor, con relación a los siervos que trabajan en la obra del Señor y especialmente los que se dedican a predicar y a enseñar las Escrituras. Y hay tres cosas muy puntuales en esta analogía que yo quiero compartir, ¿sí?, con todos ustedes. Y la primera de ellas es que el obrero del Señor es semejante al buey. Escuche bien, el obrero del Señor es semejante al buey ¿en su qué? En su carácter. Y vamos a hablar de este animalito que lo usa también el Señor Jesucristo. Mire que el Señor Jesucristo allá en Mateo 11 dice, llevad mi yugo. El yugo se relaciona con los bueyes. Sí, y ellos conocían muy bien este animal y las funciones que hacía. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Apreciada iglesia, el obrero del Señor es semejante al buey en su carácter. Y hay tres cosas aquí. La primera de ellas es el carácter manso de este animal. ¿El carácter qué? Manso. Y yo de pronto, para los que no saben qué es un buey y cómo se da el proceso para que él llegue a ser manso, porque el buey él no nace con mansedumbre, él no nace con esta característica. Si nace el animalito, va creciendo, ¿sí? Va tomando fuerza, ¿sí? Se vuelve corpulento, pero es un animal montaraz,
es un animal arisco, es un animal rebelde, es un animal que no se le ha puesto lazo. Y existía el arte del boyero. El boyero es aquel que toma ese animal que todavía no es útil, que es rebelde, lo toma y lo somete a un proceso de entrenamiento. Pasan los días, pasan los meses y este animal entonces, en cuanto a su carácter, llega a ser ¿qué? Manso. Y el boyero llama al dueño del animal y le dice, aquí le entrego un animal manso, que ya no se llama novillo, que ya no se llama toro, sino que se llama ¿qué? Buey, por su carácter manso. Y este animal llegaba a ser útil y muy funcional para la familia de los hebreos. Entonces era usado para las labores que ya les dije. La mansedumbre. Y hablando del obrero del Señor, hablando de los obreros que trabajan de tiempo completo y de los que no trabajan de tiempo completo, y hablando de todos ustedes y de este siervo, el Señor quiere eso de nosotros. La mansedumbre, un carácter manso. Y es bueno preguntarnos en esta mañana cómo está nuestro carácter, cómo se va desarrollando. ¿Tengo un carácter semejante al de Jesucristo? Porque eso se evidencia en la vida cristiana. Dios quiere creyentes, Dios quiere obreros en la iglesia, obreros en su viña, con un carácter ¿qué? Manso. Ahora, cuando hablamos aquí de mansedumbre, no quiere decir que se pierden las fuerzas. El animal no perdía las fuerzas, por el contrario, se fortalecía más. Y ver un animal de esos bastante corpulento, bastante fuerte, y ese animal era llevado por niños, era llevado por jóvenes, por ancianos, y ese animal estaba allí, teniendo las fuerzas bajo control. Porque eso es la mansedumbre, tener las fuerzas bajo control, y en el contexto de la vida cristiana es tener las fuerzas bajo el control ¿de quién? ¿Bajo el control de quién? Bajo el control de Dios. Y dice la Escritura aquí, escuche bien, versículo 17, los ancianos que gobiernan bien, hablando de los que estaban al frente de la obra desde el punto de vista espiritual, ancianos aquí con énfasis en lo espiritual, en su madurez, sean tenidos por dignos de doble ¿qué? Honor, mayormente los que trabajan en ¿qué? Predicar y enseñar, y el apóstol cita Deuteronomio 25:4, perdón, pues la Escritura dice, ¿qué es lo que dice la Escritura allá? No pondrás bozal al buey que trilla. Bien, estamos hablando del buey, bueno, ahí está el buey, luego hablaremos de esas otras palabritas allí. Bien, una de las características entonces es la ¿qué? La mansedumbre, y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que expresemos la mansedumbre, sí, la mansedumbre en nuestro diario vivir, que expresemos la mansedumbre en la casa, maridos, sí, para este siervo también, maridos, la mansedumbre en la casa, tener las fuerzas bajo control. Muchas veces este animal era abusado, era abusado por los amos, era abusado por las familias del pueblo de Israel, pero ¿sabe? Él mantenía las fuerzas bajo ¿qué? Bajo control, para no hacerle daño a nadie. Así que maridos, Dios nos llama en esta mañana y nos amonesta a expresar la mansedumbre en la casa, con las personas que pastoreamos, con las personas que presidimos. Hablamos de la esposa y hablamos ¿de quién? Y hablamos de los hijos. Ahora se estarán preguntando las mujeres, y yo que también. Mujeres que están en esta mañana, Dios quiere mujeres mansas, que evidencien la mansedumbre en la casa, para con el marido y también para con los hijos. Y los hijos, Dios quiere también la mansedumbre, hermanos. Sí, no importa las circunstancias que se presenten, no importa los abusos, porque a veces hay abusos de parte del marido, abusos de parte de la esposa, abusos de parte de los padres hacia los hijos o los hijos hacia los padres. Pero Dios quiere que se mantengan las fuerzas bajo control de Él, bajo el control de Dios. Amén. Bien. ¿Y qué decir afuera? En nuestra relación también, Dios quiere eso, la mansedumbre como siervos
del Señor en el trato los unos para con los otros, hablando de la iglesia. Y con la relación y el trato también con los de afuera, con los no creyentes. Qué hermoso es poder evidenciar esa característica que no la tiene el mundo, que no la tiene la persona incrédula, porque es una característica muy especial de los hijos del Señor. Porque nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, tenemos la palabra como recurso de Dios y estamos bajo el control y la dependencia de Dios para evidenciar la mansedumbre en todo momento, en toda circunstancia, en todo espacio, también para con los de afuera, que ellos digan, pero ¿qué es lo que hay en esa persona que lo hace diferente? Pues bien, estamos con el Señor y lo que Él quiere es que se evidencie la mansedumbre. Así que el obrero del Señor, sí, el obrero del Señor, apreciado hermano y apreciada hermana en esta mañana, se caracteriza o es semejante al buey por tener un carácter, ¿qué? Un carácter manso. Y Dios nos ha puesto o viene llevando en un proceso en la vida cristiana con la idea esa, de evidenciar la ¿qué? La mansedumbre en todo momento, en todo lugar y en toda circunstancia. La otra cosa, el obrero del Señor es semejante al buey en su carácter, sí, ya hablamos de ser manso, teniendo un carácter humilde, oiga, humildad, la humildad. Aprended de mí, dijo Cristo, que soy manso y humilde ¿de qué? Y humilde de corazón. Y cuando hablamos de humildad, hermanos, la humildad se refiere a un ser que es totalmente dependiente. Ese animalito que es el buey, después de ese proceso de entrenamiento, comenzaba a funcionar y comenzaba a dar beneficio a la familia hebrea o a la familia del pueblo de Israel. Y ese animalito esperaba en su amo. Ese animalito por instinto sabía que tenía un amo o unos amos que estaban pendientes de él. Sí, el humilde, mire, el humilde es aquel que sabe y que está convencido que necesita de Dios. Amén. Lo contrario al prepotente, lo contrario al orgulloso. Hay personas que dicen, yo no necesito de Dios, yo no necesito de nadie, yo me creo independiente, pero déjeme decirle que no hay ningún ser independiente, el único es nuestro Dios. Y la mansedumbre, la humildad comienza a evidenciarse cuando dependo de Dios, cuando sé y estoy convencido que necesito de Dios para vivir, necesito de Dios para crecer, necesito de Dios para aprender, necesito de Dios para servir en su obra, necesito de Dios para tratar a los demás. Eso es la humildad. La humildad, sí, nos lleva a depender totalmente del Señor. Mire, necesito de Dios, necesito de mi amo principal. Qué importante. Ese es el humilde, contrario a aquel que es prepotente. Así que, hermanos, el obrero del Señor, sí, el obrero del Señor, usted y yo, no dependemos de nosotros, no dependemos de sí mismo. ¿Dependemos de quién? Dependemos de Dios. Cada vez que usted se levanta y abre sus ojos, sí, se despierta y abre sus ojos, sí, tenemos que reconocer que ese impulso de abrir los ojos, que ese aliento que estamos expresando, viene de quién, depende de quién, depende de Dios. Sí, tu vida depende de Dios. Mi vida depende de Él, tu familia depende de Él, tu vivir, tus días aquí en la tierra dependen de Él. Apreciado siervo, apreciado obrero del Señor, obreros de tiempo completo aquí y obreros que, pues, como les decía al inicio, tienen sus trabajos, tienen sus labores, tienen sus profesiones, pero que sacan también tiempo para servir en la obra del Señor. Recuerde que Dios quiere personas, ¿qué? Humildes. Y el humilde es aquel que depende absolutamente del Señor. Y en ese aspecto, mire,
Este animal era entrenado, pasaba por ese proceso y llegaba a ser dependiente totalmente de su amo, esperaba en el amo. Y la otra característica, apreciados hermanos, del obrero del Señor, por lo cual es semejante al buey, es la característica de ser sumiso, de ser sumiso. Ese animal con su cuerpo, con sus fuerzas, con su musculatura, sí, ese animal portentoso llegaba a ser un animal ¿qué? Sumiso, sumiso, hermanos. Y Dios quiere una iglesia sumisa, hermanos sumisos a su voluntad. El buey reconocía por instinto el señorío de su amo. Ahora nosotros, por su palabra debemos reconocer el señorío de nuestro Dios en nuestras vidas, hermanos, en nuestras vidas. ¿Sabe que a veces queremos vivir la vida cristiana a nuestra manera? Queremos vivir la vida cristiana estableciendo nosotros mismos principios y no acatando los principios de Dios. Y eso no es ser sumiso. Ser sumiso es aceptar la voluntad de Dios. Ser sumiso es aceptar el trazo escritural de Dios. Es aceptar lo que la escritura me dice. Así que un obrero del Señor, un hijo del Señor, se debe caracterizar por la sumisión a Él, sumiso a su voluntad, sumiso a su palabra. Eso es interesante. Y hay bendición, apreciados hermanos. Hay bendición cuando uno acata la voluntad de Dios. Hay sumisión cuando uno acata la autoridad de Dios. Hoy la filosofía del momento y el pensamiento del momento y lo que se promueve en el momento es la anarquía. Y hay que tener cuidado porque la anarquía trata de llegar también a la iglesia. La anarquía trata también de llegar a nuestras familias. Y la anarquía es no querer aceptar ninguna clase de autoridad. Y hoy hay que tener cuidado y orar e interceder por nuestros hijos porque se están levantando en un mundo contradictor, en un mundo confuso, en un mundo que apunta a la anarquía y al desorden. No hay respeto por ninguna clase de autoridad. Cada quien quiere vivir su vida a su manera y responder a su manera y exhibir el ego a su manera. Y mire, eso está pasando en la sociedad. Bien, pues que pase allá afuera, eso se ve que o se entiende como normal. Pero lo triste y lo difícil es que eso está tratando de penetrar, sí, está tratando de ingresar a la iglesia y a nuestras familias. Y al anarquismo hay que decirle que no. Dios dice no al anarquismo. Dios estableció la autoridad, las diferentes esferas de autoridad para que haya orden, para que haya armonía. Sí, por eso están las diferentes esferas de autoridad. Y hay que respetar la autoridad porque la autoridad es establecida por Dios. Pues bien, este animal, el buey, en todo ese proceso, con el boyero, con el entrenador, con el maestro, aprendía a ser sumiso. Y por instinto, porque el buey no tiene raciocinio, no tiene intelecto, pero por instinto, así lo hizo Dios, por instinto reconocía el señorío de su amo y se sometía. Pues bien, apreciados hermanos, nosotros somos muy diferentes al buey porque tenemos voluntad, porque tenemos emociones, porque tenemos intelecto. Y Dios nos ha dotado del Espíritu Santo y de la Escritura. Cuanto más, ¿verdad? Vivir una vida sumisos a la voluntad de Dios y a su palabra. Amén. Ese es el llamado en este primer segmento. Así que el obrero del Señor es semejante al buey ¿en su qué? En su carácter. Y de pronto usted dirá, bueno, este sermón como que va más bien o como que cabe, aquí el que cabe es el hermano John Frey, mi pastor, porque es el obrero del Señor. No, es que usted también es obrero del Señor. ¿Estamos? Y hace rato estábamos cantando. Usted también es obrero del Señor, porque el Señor lo usa a usted para evangelizar a otro, para que otro sea libertado del pecado, como dice el cántico. Cuando usted abre la boca y está comunicando el mensaje de Dios a un amigo, a un familiar, a un compañero de trabajo, sí, cuando usted abre la boca para anunciar el evangelio del Señor Jesucristo, usted es un obrero ¿de quién? Del Señor. Cuando usted ve a alguien desanimado,
Y comienza usted a alentarlo y a decirle, vamos, que sí podemos. Vamos a la iglesia, vamos a estudiar la Escritura. Usted se está comportando como un obrero ¿de quién? Un obrero del Señor. Cuando usted está aconsejando, cuando usted está orientando, cuando usted está amonestando, usted es un obrero ¿de quién? Del Señor. Cuando usted está discipulando a otro, usted es un obrero ¿de quién? Usted es un obrero del Señor. Cuando usted ora e intercede por otros, usted es un obrero ¿de quién? Un obrero del Señor. Así que hermanos y hermanas, somos obreros del Señor. Amén. Bien. Y Dios quiere que evidenciemos un carácter ¿qué? Manso. A ver, un carácter ¿qué? Humilde y un carácter ¿qué? Sumiso. Amén. ¿Está claro? Un carácter ¿qué? Manso, humilde y sumiso. ¿Dónde? Aquí. Aquí. En todo lugar. En todo lugar. Que en la casa, sí, apreciado esposo, que en la casa diga a su esposa, tengo un marido que evidencia la ¿qué? Mansedumbre. Tengo un marido que evidencia la humildad, ¿sí? Y lo mismo que el esposo pueda decir, tengo una mujer, mire, con un carácter semejante al de Jesucristo. Y por fuera, en la relación con los demás, que ellos puedan ver y notar que somos diferentes, porque somos hijos del Señor. Amén. Bien, ya vimos allí la palabra buey, que está allí en la primera carta a Timoteo, hablando del obrero del Señor. Y la segunda cosa es la palabra trilla allí. Estamos haciendo una analogía. Mire, no pondrás bozal al buey que trilla. En segundo lugar, el obrero del Señor es semejante al buey en el trabajo. Escuche bien, es semejante al buey en el ¿qué? En el trabajo. Y vamos a pensar en qué trabajaba este animal, el buey. Después de ese proceso de entrenamiento, este animal era útil para trillar el alimento. Era uno de los trabajos, trillar el alimento. Hoy, pues, por la tecnología y los avances, pues, hay ya máquinas sofisticadas, ¿verdad?, para trillar y tratar con el grano. Pero antiguamente se preparaba una era, sí, y se llevaban los manojos de trigo, de cebada, las gavillas, como dice la Escritura, y se extendía todas esas gavillas se extendían, sí, y comenzaba el animal a trabajar, a trillar, a separar el grano de la cáscara, eso es trilla, a separar el grano de la cáscara, ¿sí? Y allí gastaba él energía, y esto beneficiaba pues a las familias hebreas. Así que era un animal dedicado a trillar el alimento. Y ahora, ¿cuál es la analogía y la semejanza con el obrero de Dios? Sabe, hermanos, que a veces cuando se habla de los maestros de escuela dominical, cuando se habla del pastor o de los pastores, cuando se habla de los ancianos que están trabajando juntamente con el pastor, uno como que, ¡ay, qué trabajo tan fácil!, ¿verdad? ¡Qué trabajo tan fácil! Tan fácil subirse aquí 40, 45 minutos. Ay, y eso es como fácil, decía alguien por allá. Tan fácil, ¿no? Tan fácil ser pastor, tan fácil ser un anciano, ser un maestro de escuela dominical. Pero déjeme decirle que preparar el alimento, para dar el alimento, lleva tiempo y se gastan ¿qué? Se gastan energías. Sí, preparar 40 o 45 minutos, apreciados hermanos, y para comunicar, para ilustrar, para que el mensaje quede claro, eso se llama trabajo. Así que gracias al Señor por esos hombres y mujeres que están comprometidos en este aspecto de estudiar las Sagradas Escrituras, de indagar las Escrituras, de escrutarlas, de interpretarlas para ponerlas en un lenguaje sencillo a otros, en las células, en los encuentros aquí, en los diferentes departamentos de escuela dominical. ¿Y eso requiere qué? Eso requiere trillar, eso requiere trabajar. Por eso aquí el apóstol Pablo dice que sean tenidos
dice la escritura aquí, literalmente, dice, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan allá en Éfeso, estaban trabajando ¿en qué? En predicar y enseñar. En predicar y enseñar. Porque eso es trabajar. Y si usted mira los términos allí, está indicando si la palabra trabajar allí, el esfuerzo y el gasto de energía. Y gracias al Señor por su pastor, por su siervo, porque, hermanos, esto requiere ir a las Escrituras, gastar neuronas, gastar esfuerzo, sí, porque somos responsables delante del Señor de indagar bien, de ilustrar bien, de acomodar bien, de acuerdo a la guía del Señor, para comunicar el mensaje que Dios quiere que se comunique. Somos responsables, y no solamente para el pastor John, sino para los que están con él, para el equipo de pedagogos, el equipo de maestros, de hombres y mujeres. Hay que ir a las Sagradas Escrituras, hay que esforzarse, hay que saberlas interpretar y saberlas comunicar, porque estamos enseñando es el libro de Dios. ¿Está claro? Y a veces esta tarea y este trabajo como que se desestima, ¿verdad? Se tiene en poco. Y gracias al Señor, hermanos, por hombres y mujeres que sacan ese espacio y que se esfuerzan para preparar una lección, preparar una clase de acuerdo a las edades, ¿sí? Y eso es trillar, hermanos. ¿Eso es qué? Eso es trillar las Escrituras. Eso es trillar las Escrituras. Ahora usted dirá, bueno, pero hay personas por allá que son así, que abren la Escritura y enseñan lo que que las hay. Pero, hermanos, delante de Dios somos responsables de enseñar y comunicar bien su palabra. El buey que trilla. No pondrás bozal al buey que trilla, y gracias al Señor por hombres y mujeres que están trillando, y por este varón que ustedes tienen aquí y que preside esta iglesia, porque yo sé que es un hombre también dedicado al estudio de las Sagradas Escrituras, preparando el alimento para que usted reciba ese alimento, para que usted crezca, para que usted se desarrolle. Y hay que valorar al siervo, hay que estimarlo, hay que apreciar su familia y orar por él y por el sacrificio y la entrega, y también por todos los demás que trabajan en la obra del Señor, los maestros de escuela dominical. Qué bueno presentarlos y qué bueno que ustedes sepan quiénes son y estar orando por ellos. Amén. Porque ellos trillan, ellos sacan tiempo y se esfuerzan, y los que atienden las células. Y muchos de ustedes que están en ese proceso de aprendizaje de las Sagradas Escrituras y enseñando la Escritura. Gracias, porque Dios los usa con ese propósito. Bien, así que mire la analogía, trillando el alimento. Pues bien, allá el buey trillaba el alimento. Hoy trillar el alimento es ir a las Escrituras, es mover aquí las páginas, es poner los ojos, es atisbar bien, es hacer las conclusiones, hacer las interpretaciones para que la iglesia sea desarrollada. ¿Para la gloria de quién? La gloria del Señor. Seguimos con la analogía. El obrero del Señor es semejante al buey, no solamente por trillar el alimento, llevando cargas. Oiga, llevando cargas. El buey llevaba cargas. Hace años allá en mi pueblo, yo veía, como un señor bajaba, era el arriero, y bajaba con las bestias. Pero había un animal muy diferente a las mulas, y era que bajaba un buey. Oiga, un buey. Y cuando él subía, ya no subía montado sobre una de las mulas, sino que subía montado sobre el buey, mire, porque era un animal entrenado para llevar ¿qué? Llevar cargas pesadas. Oiga, claro, él tenía fuerza, llevaba cargas pesadas. Entonces le amarraban 10 arrobas, 12 arrobas, más 15 arrobas, y el buey llevaba y trasladaba kilómetros y kilómetros llevando la carga. Están en vía de extinción, todavía hay, yo creo que aquí en Antioquia todavía hay bueyes, ¿verdad? Sí, todavía hay bueyes para llevar cargas. Ahora,
¿Y qué tiene que ver esto? Y mire, ¿por qué Dios legisló y relacionó lo del buey? Legisló a favor del buey y ahora en 1 Timoteo está legislando a favor de los siervos del Señor y trae a colación el texto del Antiguo Testamento. Es que el obrero del Señor, sea hombre o sea mujer, lleva cargas. ¿Y cuáles cargas dirá usted? Hermano, la carga de los hermanos. Ay, hermano pastor, mire, hermano pastor, son las 12 de la noche y ya el hermano está queriéndose acomodar allá y cuando la llamada, hermano pastor, mire que me está pasando esto, una carga. Son las 2 de la mañana y a las 2 de la mañana suena el otro, ay, hermano pastor, otra carga. Y comienza uno a recibir cargas y cargas, sí. Las cargas de los hermanos, las luchas de los hermanos, las situaciones, la crisis que están pasando, y todo eso va sobre él. Y gracias, mire, ¿qué nos enseña Dios? Que todas esas cargas que hace uno como siervo del Señor, yo creo que John hace eso, dejarlas ¿a quién? Dejarlas a Cristo también y comenzar a interceder. Y entonces uno se inquieta y ya uno no duerme y entonces uno comienza a dar vueltas y ahora y mañana, ¿qué vamos a hacer? Hermano, cargas y cargas. Y resulta que uno está acostumbrado a ver las parejas estables y contento porque los hogares están estables y cuando uno menos piensa, ese hogar que uno ve estable, resulta que el hogar está a punto ¿de qué? De separarse y uno tiene que luchar con eso y eso es una carga, ¿sí? Y cuando no son los esposos, entonces son los hijos de los hermanos y uno lleva esas cargas, ¿sí? Como Moisés y llegaban cosas hacia Moisés. Y entonces Moisés lo que hacía era interceder y dejar eso en las manos de Dios. Pero que lleva uno cargas como siervo del Señor y las siervas también. Entonces usted comienza a buscar a la hermana, mire, me está pasando esto. Entonces la hermana buscando allá a la hermana para recibir orientación y la hermana que está allí se va cargando, va llevando esa carga también y va intercediendo al Señor. Mire, las cargas, llevando cargas pesadas, cargas difíciles, sí. Los problemas de los hermanos, las dificultades de los hermanos, los desánimos de los hermanos. Mire, interesante, el siervo del Señor llevando cargas. Por eso, mire, somos semejantes ¿a quién? ¿Semejantes a quién? Semejantes al buey. Y Dios nos preparó y nos pasa por ese proceso, sí, de llevar y llevar cargas, situaciones difíciles que se presentan. Pero gracias al Señor por esas mujeres y por esos hombres, llevando la carga y la carga y la carga de los hermanos y de la iglesia. Pero ellos aprenden que esa carga hay que dejarla ¿a quién? Hay que dejarla a Cristo. Pero que se preocupa uno. ¿Sí o no, hermano? Se preocupa uno. Claro. Mire, uno se preocupa. Bien, así que llevando ¿qué? ¿Llevando las qué? Las cargas. Por eso la idea de prepararnos para ayudarnos los unos a los otros, apreciados hermanos. Bien, no solamente trillando el alimento, no solamente llevando cargas, sino, escuche, arando en diversos terrenos. El buey era usado para arar en diversos terrenos. Y sabe que yo me acuerdo cuando, el Señor obró en mi vida, me llamó y ya formé parte de la iglesia y papá me dio un terreno. Yo estaba joven, 18 años, y yo quería tierra, ¿sí? Como campesino, y me dio un terreno, y llevé los bueyes, llevé el boyero, porque pues yo no sabía manejar bueyes, pero ahí estaba, y aré la tierra, y estaba esa tierra, la tierra estaba blanda, y esos bueyes trabajaban a placer, la yunta se compone de dos, y trabajaban a placer, porque el terreno era un terreno ¿qué? Blando, y trabajaban ¿a qué? A placer. Terminamos de arar la tierra y cuando yo estaba contemplando y contento la tierra que me dio mi papá, y llega un hermano y dice, vengo a llevarlo al Instituto Bíblico, queremos que se prepare para servir al Señor. Y yo miraba la tierra y miraba los bueyes y miraba al hermano y miraba a papá. Papá me decía, mire a ver, sí. Y yo miraba la tierra, miraba los bueyes, miraba al hermano y miraba a papá. ¿Y papá?
Hermanos, no fue fácil. Llegar a la casa, mamá empezó a llorar, mi papá también, ese desprendimiento, yo me iba. Dejé la tierra, abandoné todo eso y ingresé al Instituto Bíblico de la ciudad de Ocaña, sí, con el propósito de prepararme y arar, esta vez arar en los terrenos de ¿quién? En los terrenos de Dios. Pero sabe que en los terrenos de Dios, y no, yo creo que John Frey me puede corroborar eso, y los hermanos que están aquí, que forman el equipo y que están aquí al frente, en los terrenos de Dios hay diversos terrenos, hay diversos terrenos. Hay hermanos que son blandos, sí, como la tierra blanda, y uno pastorea y uno sirve al Señor a placer, ¿sí o no? A placer, ¿verdad? Y uno quisiera que todos los hermanos fueran así, ¿verdad? ¿Uno sirve a qué? Uno sirve a placer. Pero sabe que hay terrenos que son duros, duros. Y cuando el terreno es duro, yo vi eso también, pude, claro, contemplarlo. Los bueyes hacen así cuando el terreno es duro. Yo voy a tratar de imitar. Y los bueyes, la yuntica, van los dos. Hermano, ¿ah? Sí. Sí, los bueyes. Ya no a placer. Porque el terreno es ¿qué? Duro. ¿Sabe? Hay hermanos que son duros en la obra. En la iglesia hay hermanos que son duros. Hay hermanos que son duros. Duros con el siervo. ¿Sí? Duros con el siervo. Pero como ya hemos aprendido, que sean duros o no sean duros, ¿qué? Evidenciar la ¿qué? La mansedumbre y tal. Pero hermano, hay hermanos que son duros. Donde uno puja, hermano, como siervo. Donde uno dice, ¿y a qué hora me vine yo aquí a...? Sí, claro, duros, sí. Pero hay que pastorearlos, hay que servirles, hay que tratarlos. Amén. Sí, hermano, mi hermana, usted va a encontrar hermanas difíciles. Hermano, usted va a encontrar hermanos difíciles, duros, como ese terreno duro. Pero hay que estar, ¿qué? Con disposición. Puje, sí, hermano, como siervo, puje como pujan los bueyes. Pero siga, ¿qué? Siga sirviendo al Señor. Amén. Siga trabajando en la obra de Dios. Porque están allí como Moisés. Moisés por ahí hubo un momento que quiso, pero allí siguió Moisés. Había gente difícil, hermano. Gente difícil. Bien. Terrenos pedregosos. Mire, terrenos pedregosos de piedra y piedra. Y hay hermanos que son como una piedra. Así que en el ministerio hay hermanos que son suaves para pastorear. Hay otros que son duros, como un terrón. Y hay quienes, mire, como una piedra. Así los hay. Y el Señor, y esa es la iglesia. La iglesia, hermanos, que pastoreamos. Y le enseñamos a los muchachos allá que llegan, a los muchachos, a las muchachas, les enseñamos, mire, la iglesia que hay que pastorear porque uno anhela que todos los hermanos sean blandos, de carácter, ¿verdad? Que sean suaves, ese es el anhelo, pero no. Yo quiero mostrarles, leerles solamente, mire los hermanos que nosotros pastoreamos. No sé si usted se ve aquí en este cuadro, pero escuche bien. Voy a llevarlos a un pasaje, ¿sí? Y escuche bien. Primera Tesalonicenses, para que se dé cuenta los hermanos que la iglesia que pastoreamos. Primera Tesalonicenses 5:14. 5:14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis ¿a quién? A los ociosos. Estos ociosos aquí son hermanos en la fe. No me vaya a decir que son incrédulos. Vea, también os rogamos, hermanos, que amonestéis ¿a quién? A los ociosos. Así que en la iglesia hay un grupo que se llama ¿qué? Los hermanos ¿qué? Ociosos. Hay que amonestarlos porque están por ahí sin hacer nada. Que alentéis a los de ¿qué? A los de poco ¿qué? Ánimo. Se desinflan fácil. Hay hermanos que se desinflan, entonces usted tiene que estar como allá cuando se desinflaba el balón y no había la bomba, uno agarraba y era... ¿se acuerdan? Porque había que estarlo soplando. Sí. Hay hermanos que se desinflan fácil y ¿qué hay que hacer con ellos? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Bueno, listo. Llevamos dos grupos.
Hay otros hermanos ahí, que sostengáis a ¿qué? A los débiles, oiga, que los sostengáis. Sí. Y luego termina diciendo que seáis ¿qué? Pacientes para con todos. Entonces, ¿cuántos grupos hay ahí en ese versículo? ¿Cuántos grupos hay en la iglesia? ¿Ah? Hay ociosos en la iglesia general, hablando general, allá. Ociosos, ¿qué? Los de poco ánimo y los ¿qué? Débiles. Yo veo 6. Yo puedo notar 6 ahí, porque si hay ociosos, de lo contrario, ociosos, ¿qué? Contrarios ociosos, los contrarios a los ociosos, ¿los qué? Con ellos no tenemos problema. Lo contrario a los desanimados, los animados, no hay problema. Y lo contrario a los débiles, los fuertes. Entonces le decíamos a los muchachos, no se centren solamente en los que trabajan, en los que son animados en la vida cristiana, y en los ¿qué? En los fuertes. Hay 3. A todos hay que atenderlos, a todos hay que servirlos. Amén. Bien, arando en diversos ¿qué? Terrenos. Hermano, usted ara en diversos ¿qué? Terrenos. Este varón ara en diversos terrenos. Gracias al Señor. Así que el obrero del Señor es semejante al buey en el trabajo. Se trilla, se trabaja con las escrituras, se prepara el alimento, llevando las cargas, llevando cargas. Este hombre juntamente con muchos hombres y mujeres llevando cargas de los demás hermanos. Y arando en diversos ¿qué? Terrenos. Y en tercer lugar, escuchen bien esto, yendo allí al pasaje, dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Ya hablamos del buey, hablamos de trilla, ahora hablemos de eso del bozal. Vea, el obrero del Señor es semejante al buey en el sustento. Y aquí en este contexto está hablando de los que se dedican de tiempo completo. Porque gracias al Señor por aquellos, vuelvo y repito, por hombres y mujeres, aquí están ustedes que tienen su profesión y la hacen, sí, pero y sacan tiempo para servir al Señor. Pero aquí este tercer punto, mire, el obrero que se dedica de tiempo, ¿qué? Completo, en predicar y enseñar la Escritura. Así que el obrero del Señor es semejante al buey en el sustento. El amo tenía que saber eso, atender a sus animales, porque los animales le estaban prestando utilidad, estaban funcionando a favor de él, funcionando a favor de la familia, funcionando a favor de la nación. Lo triste es que allá en el Antiguo Testamento había amos que descuidaban al buey, a los bueyes, los descuidaban, no los atendían, abusaban de los animales y por eso Dios legisló. ¿Sabe qué hacían algunos amos? Amos malos, descuidados. Resulta que colocaban el trigo y empezaba el buey desde la mañana hasta la tarde, pisi, trille. Y para que el buey no ramajeara, o ramajear está en el diccionario, ramajear, la ramita. Para que no ramajeara, entonces le colocaba una especie de arbusto aquí en la boca, de arbusto, y no podía. Entonces, que hacía las veces de bozal. Oiga, ¿usted sabe eso? Y el animal todo el día gaste y gaste energías, trille y trille el alimento, pero él no tenía ¿qué? Derecho a ¿qué? A comer. Y por eso Dios, que es ordenado, Dios que es bueno, Dios que atiende todas las cosas, Dios legisló a favor del animal, porque era maltratado por los amos, el animal. Y Dios en su legislación ordenó el sustento para el animal, sí, y dijo, no pondrás bozal al buey que trilla. Al buey que trilla. Claro, todo el día trillando. Y muchos entendieron y entonces dijeron, no vamos a ponerle ¿qué? Bozal. Vamos a dejar que él de vez en cuando ramajee. Entonces el animal comenzaba y agarraba la ramita y iba trabajando, iba gastando energía, pero iba ¿qué? Iba comiendo. Claro.
Gracias al Señor por el monumento que le tienen al siervo. Gracias a Dios. Pero si usted ve que este siervo trilla, de vez en cuando, hermano, la ramita, de vez en cuando la ramita, si usted ve que este siervo trilla, oiga, me va a invitar usted a almorzar. Si usted ve que su siervo trilla, entonces haga como hizo un hermano por allá conmigo, pues que me vio quizás que estaba trillando, porque estaba ahí. Dijo, hermano, lo espero en Arturo Calle. Entonces, oiga. Y luego me llama la esposa para recordarle, pastor, que lo esperamos en Arturo Calle. Eso fue en Bucaramanga. Y yo llegué a acompañarlos allá a Arturo Calle. Y él me dice, vea, mientras nosotros vamos allá a comprar esto y esto y esto, usted mire los trajes aquí. Yo me arrimé, y nosotros los aliancitos, pues somos, no, yo me arrimé allí y había trajes desde el más barato hasta el más ¿qué? ¿Dónde creen ustedes que yo me ubiqué? En el más barato, porque uno se siente ahí en el más baratico y yo daba vueltas ahí en los más baratos y tal. Cuando llegaron ellos a la media hora, y ya escogió, y me vieron que yo estaba aquí, entonces me agarraron y no, para acá, vea, pastor, mire acá. La ramita, hermanos, si usted ve que este hombre trilla, ahora si no está trillando, pues entonces solamente lo de qué, ahí el emolumento, sí, lo del emolumento, sí. A veces con la familia, usted ve, entonces la familia también, hermanos. Sí, esa es como la idea. Sí, ¿cómo es el ramajeo? Busque ramajear, pues que está en el diccionario de la Real Academia. Eso, la ramita, usted ve este es el siervo del Señor, o los ancianos que también están trabajando, vamos a darles un detallito y todo eso estimula. Amén. Ahora, si usted ve que no está trillando, pues que siga cargando bozal, ¿sí o no? Sí, no. Si no, que se quite el bozal, pero bien. El sustento ordenado por Dios. Un sustento merecido. Un obrero que trabaja en predicar y enseñar merece un ¿qué? Merecido. Porque vuelvo y le digo, a veces se desestima el trabajo de predicar las Escrituras y enseñar las Escrituras, hermano. Y yo quiero en este momentico ilustrarles esto, vean. Ilustrarles, y es bueno que ustedes sepan de dónde venimos, de dónde viene la alianza. Antes, por allá del 1937, unas familias en Estados Unidos de diferentes iglesias se unieron a tomarse un café y a orar por la obra misionera, y ellos dijeron, no, ¿y por qué nosotros no creamos una alianza misionera, una alianza evangélica misionera? Tomándose el café, comenzaron a orar y luego vamos a escoger el país, y dijeron Colombia, y este país se estaba desangrando en esa época y peleando el conflicto, ¿sí? Conflicto. Colombia, y uno de los primeros misioneros fue el hermano Eloy Anderson. Se preparó en el Instituto Bíblico. La novia de él trabajaba en una empresa petrolera, secretaria de una empresa petrolera, y entonces le dijo a Isabel, ¿te vas conmigo a servir al Señor? Y eso implicaba dejar el país, dejar las comodidades, dejar su familia, dejar su entorno, sí, y venirse a Colombia en esa época. Y se casó con él y se vinieron. Y llegaron a la zona del Catatumbo, específicamente Ocaña, sí, a servir al Señor, a vivir en casas de paja, a alumbrarse con lo más avanzado que había en la época, la lámpara Coleman, a lavar la ropa en una lavadora llamada Tejo, porque era el río Tejo, allá iba Isabela, sí, bien. Y vinieron a trabajar, hermanos, sí, y Dios los sustentó. Todos esos años aquí en Colombia, sustentó al hermano Eloy y a su esposa Isabel, con un sustento merecido, y ya descansan en el Señor, y nosotros somos producto de esa obra, de esos hermanos que vinieron, y de muchos otros que también dejaron su país, dejaron sus comodidades, sus familias, y se vinieron a servir al Señor. Un sustento, hermanos, sin bozal. Apreciados, iglesia, en esta mañana, iglesia para el siervo. Gracias a Dios por este varón que ha ubicado aquí, por la familia,
por el equipo ministerial que está al frente. Gracias a Dios porque se dedican a trabajar en predicar y ¿qué? Y enseñar. Predicar y enseñar. Eso es una responsabilidad grande delante de Dios, porque es hacer uso de la Escritura, que es su palabra, es saberla estudiar, saberla acomodar de acuerdo a la voluntad de Dios, saberla explicar para que la iglesia sea beneficiada, para que la iglesia crezca, para que la iglesia madure, para que la iglesia se sostenga. Eso es trabajar. Así que, hermanos, de vez en cuando, ya usted sabe, no hay que, si lo ve trillando, pues dele ramita, ¿sí o no? Llévelo a Arturo Calle. Aquí hay otro quizá, pero bueno, sí, esa es la verdad. Sí, el siervo, hay que apreciarlo, hermano, estimarlo. El siervo de Dios es el estimado, el apreciado. Es verdad que a veces lo cuestionamos, es verdad que a veces lo murmuramos, es verdad que a veces lo señalamos, es verdad que a veces por ahí decimos no lo queremos, sí, pero es el hombre que ha puesto aquí, la familia que ha puesto aquí para pastorearlos a ustedes, para orientarlos a ustedes, para guiarlos a ustedes. Y no vaya a pensar que Jofrey me trajo a dar este sermón, él no sabía. Sí, bien. Así que el obrero del Señor es semejante al buey, ¿en el qué? En el sustento. Ya hablamos de trabajo, en el sustento. Hay que sustentar al buey. Como los buenos amos que estaban pendientes de sus animales, dándoles el sustento y nada de bozal a la hora de trillar. Ellos trillaban y ramajeaban. Y esos amos glorificaban a Dios porque decían, mire, este animal me es útil, me es funcional, pues él come del producto y lo sustento bien para la gloria y la honra de Dios. Debemos darle gracias a Dios porque nos permite servirle, con luchas, con limitaciones, sí, con situaciones difíciles, pero gracias al Señor porque nos permite ser sus siervos en la viña del Señor. Cada vez que usted abre la boca para hablar de Dios a otra persona, usted está trabajando en la viña del Señor. Cada vez que usted da un consejo, una orientación a otra persona, ya sea un amigo, ya sea un familiar, ya sea un compañero de trabajo, sí, a un vecino, usted está trabajando en la obra del Señor. Cada vez que usted hace una listica y anota allí hermanos y ora por ellos, intercede por ellos, usted está trabajando en la obra ¿de quién? En la obra del Señor. Cada vez que usted va al himnario y va a los coros y está allí preparando lo del culto mañana, los cánticos y ensayando y usando estos instrumentos, sacando el tiempo y el espacio, usted está trabajando en la obra. ¿La obra de quién? En la obra del Señor. Aquellos que se encargan de presidir la célula y que están pendientes la dirección y llamar a los hermanos, lo espero allá en la casa de fulano de tal y está preparando el estudio y usted está trabajando en la obra de quién. ¿Está trabajando en la obra de quién? Está trabajando en la obra del Señor. Los maestros de escuela dominical que en la semana están pensando y cuál es la lección, cuál es el temario, las ilustraciones y esto y lo otro, y yendo a las escrituras para mirar cómo compartir y cómo en un lenguaje sencillo bajar la palabra, sí, llevar la palabra en un lenguaje sencillo de acuerdo a las edades. ¿Están trabajando en la obra de quién? En la obra del Señor. Así que, hermanos, esto es bastante amplio y usted debe darle gracias al Señor porque usted es siervo de Dios y es un obrero de Dios que trabaja en la viña del Señor. A mí me gustaría que cantemos otra vez, hermano, no sé si podemos, cerrando con ese hermoso himno, sí, ese hermoso himno que los misioneros cuando llegaron a Colombia llegaron con instrumentos de viento, oiga, con instrumentos de viento y cantaban trabajar en la viña del Señor. Yo quiero invitar a la iglesia para que cante este hermoso, cantemos este hermoso himno y le demos la gloria al Señor. ¿Qué tal si se pone de pie, mi hermano, por favor? Póngase de pie si lo puede hacer.
Haz el favor, Frey, me quitarla.